Todo empezó, Oscarito, en marzo de 1989. La DEA, en una operación con el FBI, incauta en las calles de Miami un alijo de droga de varias toneladas que había entrado por Cayo Hueso, que venía procedente de Varadero, Cuba. Y ahí se destapa la alarma. Rápidamente la prensa norteamericana habla de una operación de narcotráfico de Cuba a través del cartel de Medellín. Era Panamá, era Colombia, Panamá, Panamá, La Habana, Cayo Hueso, por la zona de Varadero. El problema es que había un comerciante de apellido Ruiz Po que estaba radicado en Panamá y que tenía un primo en Cuba que era capitán del Ministerio del Interior de apellido Ruiz Po. Y ese lo contacta con el grupo de Tony de la Guardia, que tenía una oficina en Panamá diseñada para bloquear y burlar las sanciones del embargo estadounidense. Se llamaba el departamento MC, que se dedicaba a comprar insumos médicos, medicina, piezas de repuesto, tecnología, maquinaria pesada en los Estados Unidos a través de esa oficina que la operaba en secreto el Ministerio del Interior en Panamá, y que Antonio de la Guardia Font, o sea, Tony de la Guardia, era el director del departamento MC en el Ministerio del Interior, y que tenía a un delegado especial allá, que era Amado Padrón Trujillo, que era mayor del Ministerio del Interior. Juntamente con esa operación de narcotráfico que hacía el Ministerio del Interior, el MINFAR también estaba haciendo operaciones de narcotráfico. Y eran un contacto que había hecho a través del ejército de Nicaragua en un tráfico de tabaco que había, Habana, Managua, de puros cubanos, entre la gente de Arnaldo Ochoa Sánchez, su ayudante Jorge Martínez Valdés, y la organización del cartel de Medellín. Es lo que sabemos. Se destapa la olla de grillo y los americanos invaden Panamá para derrocar a Noriega, que estaba en una operación abierta de narcotráfico, pero Noriega no inculpa a La Habana, porque tú sabes qué ladinos son esta gente. Es en los días que gobierna Estados Unidos Bush padre, el papá del que fue presidente en los Estados Unidos, el que fue vicepresidente con Reagan. No tiene nada que ver con el borrachito de Texas de la invasión a Irak, porque hubo dos invasiones a Irak. En el 91 hubo una con el padre, con Bush padre, cuando Hussein cometió la locura de invadir el Emirato de Kuwait, que fue una coalición internacional de 32 países mandada por Naciones Unidas. Y la otra, la invasión en el 2003, que fue para erradicar totalmente a Saddam Hussein, que fue liderada por Bush hijo, que fue gobernador de Texas. Porque Jeb Bush fue gobernador de la Florida, no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, ¿qué es lo que hay al respecto del tema? Bueno, se hacen dos juicios en Cuba conocidos como la causa 1 del 89 y la causa 2 del 89. En la primera se juzga al general más condecorado que tiene Cuba, Arnaldo Ochoa Sánchez, héroe de la guerra de Angola, de la guerra de Etiopía, de las misiones militares en Siria,
entre otras cosas. Ya Ochoa, según la prensa cubana y según testimonio del mismo en el juicio oral, venía traficando con diamantes de muy mala calidad, diamanticos del tamaño de un chícharo, de muy bajos quilates, que generalmente se cogían en la joyería para adornar a la joya grande, como los famosos brillanticos. Habían traficado con madera de las selvas angolanas, con petróleo de la zona de Cabinda, que es una prolongación que está del lado allá de la frontera con el territorio de Zaire, el antiguo Congo belga. Y entonces Ochoa venía haciendo negocio con tráfico de mujeres, prostitutas, que las llevaba allá a Angola, había tráfico de tabaco, pero en las operaciones de narcotráfico se mete de lleno con la gente de Tony de la Guardia, que ya sí hacía un año y tanto atrás venían haciendo operaciones de narcotráfico. Se hicieron los juicios. Pudimos ver, recuerdo lo que la prensa cubana transmitía, porque las sesiones del juicio oral eran diferidos y lo que no le convenía a la tiranía, pues lo cortaban. Se dice que Fidel Castro había habilitado un timbre y que estaba en una habitación contigua al Teatro del Minfar, en el edificio Gran Maese, donde está el Ministerio de las Fuerzas Armadas, para ver el juicio, y cuando no le convenía algo de lo que estaban diciendo los declarantes inculpados, tocaba el juicio, el timbre, Escalona, que era el fiscal, lo oía y pedía un receso. Y así se hizo receso a lo largo de todo el tiempo que duró el juicio. Primero se hace un juicio en un tribunal de honor y se despojan a todos ellos de sus condecoraciones, de sus grados y sus títulos militares. Hay gente que especula que hubo un alijo de armas que se cogió, no sé si en la presa La Coronela o por allá por Machurrucuto. Hay una declaración de Popeye que dice que ellos viajaron personalmente a Ciudad México y le entregaron una carta a Gabriel García Márquez, el Gabo, el premio Nobel de Medicina, el hombre que escribió 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, las crónicas de una muerte anunciada en el relato de un náufrago, Mis putas tristes, Del amor y otros demonios, las grandes obras que escribió Márquez. Y le mandaron una carta donde Pablo Escobar le estaba pidiendo a Raúl Castro un submarino soviético para meter cocaína a los Estados Unidos. Sí se sabe que cuando Baranda Gondín, el jefe de la contrainteligencia, ordenó el cateo de la vivienda de los oficiales del Minfar, a Jorge Martínez Valdés, que era el ayudante de el general Ochoa, se le cogió un boleto Habana-Panamá, Panamá-Medellín, un hotel pagado en Medellín, cuentas pagadas en Medellín y correspondencia que tenía con Pablo Escobar y con su gente. Dice Popeye, que era el jefe de los sicarios, que Fidel Castro y Raúl Castro sabían y que por eso fusilan a Ochoa. Otros especulan de que estaba haciendo contacto con la dirección soviética y que tanto él como Antonio de la Guardia y Patricio, el hermano de Antonio de la Guardia Fon, Patricio de la Guardia Fon, eran amantes de la perestroika y los cambios en la Unión Soviética. Yo creo que Fidel Castro sabía bien claro que si él se metía en una operación de narcotráfico internacional, los americanos tenían la justificación para invadirlo, como fue el caso de Panamá, que invadieron a Noriega y lo derrocaron. Los americanos llegaron 13.000 efectivos en 24 horas y derrotaron a Noriega. La familia de Ochoa, de Tony, de toda esta gente no han hecho declaraciones prácticamente. Si estaba o no estaba traficando droga, no se sabe, y la gente que sabe no quiere hablar. Ahí está Patricio de la Guardia, que cumplió 30 años,
y se exilió, creo que está en España, pero no ha dicho nada. Yo creo que si Fidel Castro lo sabía, se estaba arriesgando a que lo invadieran militarmente. Y si lo sabía y lo hizo, entonces él sabía que los americanos él no lo iban a tocar porque él era un protegido del gobierno americano. Entonces, lo que tenemos es eso. Las declaraciones de la gente que estuvo ahí en el proceso, pero cuando Ruiz Paul le están haciendo el juicio que se desmaya y que le entra una sirimba, él dice no, porque Martínez me dijo que esto estaba discutido al máximo nivel, y ahí lo increpa Escalona. Pero conociendo el historial delictivo de esta gente, no dudes que sí sabían y había sido ordenado por La Habana, por la alta jefatura del gobierno y de la FARC, por Fidel y por Raúl, porque esta gente son tan bandoleros, Oscar, que aquí nadie sabe nada. De todas maneras, todo lo que hay son rumores, especulaciones y testimonios así, cogidos al azar, pero en concreto, no se sabe si lo fusilan por traficar droga sin el consentimiento de los Castro, o no se sabe si lo fusilan por traición, por querer derrotar a los Castro. Están en